Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde diseccionamos las historias de amor que nos roban el corazón. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo romance televisivo? Porque hoy tenemos un plato fuerte, un amor que ha traspasado la pantalla y ha conquistado a millones. Prepárense porque vamos a hablar de Serkan y Özge, un romance de novela que sencillamente enamora. Si son nuevos por aquí, y les gustan las historias de amor, el chismecito sano sobre parejas de la tele y los análisis profundos de esos momentos que nos hacen suspirar, no duden ni un segundo en suscribirse. La campanita activada para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo significa el mundo. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Özge. Sus nombres por sí solos ya evocan imágenes de besos robados bajo la lluvia, miradas cómplices y un torbellino de emociones a flor de piel. Hablamos por supuesto de Serkan Ayolu y Özge Gürel, los protagonistas de la exitosísima serie turca Cherry Season, o Kiraz Mevsimi, como la conocemos en su idioma original. Una serie que, seamos honestos, nos tuvo pegados a la pantalla, esperando cada capítulo como agua de mayo. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja, tanto en la ficción como en la vida real, sea tan irresistible? ¿Por qué nos atrapa tanto su historia? Pues, vamos a desmenuzarlo juntos. Primero hablemos de la química. Esa chispa que se siente, que se ve, que traspasa la pantalla. Y es que Serkan y Özge desde el primer momento, demostraron tener una conexión palpable. No solo interpretaron a dos personajes enamorados, de ellos vivieron el amor. Y eso, amigos míos, es algo que el público percibe. La naturalidad con la que se miraban, la forma en que se tocaban, las sonrisas genuinas, todo hablaba de algo más allá de la simple actuación. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, un vínculo que los unía de una manera única. Y es que, a ver, seamos sinceros, hemos visto muchas parejas en la televisión. Actores y actrices que hacen un gran trabajo, que interpretan sus roles de manera impecable. Pero pocas veces vemos esa magia, esa autenticidad que te hace creer que realmente estás presenciando una historia de amor real. Y eso es lo que Serkan y Özge nos regalaron. La mirada de Serkan hacia Özge, incluso en los momentos de mayor tensión dramática, siempre destilaba una ternura subyacente, un anhelo que resonaba con la audiencia. Özge, por su parte, irradiaba una calidez y una vulnerabilidad que hacían que su personaje, Öykü, fuera inmediatamente adorable y comprensible. Pero no todo se reduce a la química en la pantalla. La historia de Cherry Season también tiene mucho que ver con el éxito de esta pareja. La serie nos presenta un romance lleno de altibajos, de malentendidos, de momentos dulces y de otros amargos. Un amor que tiene que superar obstáculos, que tiene que luchar contra las adversidades para poder florecer. Y eso, de alguna manera, nos identifica. Porque el amor real no es perfecto. Tiene sus imperfecciones, sus desafíos, sus momentos de duda. Pero al final, cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de salir adelante. Pensemos en las innumerables comedias románticas que hemos visto. Muchas se basan en la perfección, en la fantasía de un amor sin fisuras. Cherry Season, aunque con toques de comedia ligera, también se adentra en la complejidad de las relaciones humanas. Nos muestra que el amor requiere trabajo, paciencia y sobre todo comunicación. Y luego está la evolución de sus personajes. Öykü, la protagonista femenina, es una joven soñadora, llena de energía y optimismo, que lucha por alcanzar sus metas. Serkan, por su parte, es un arquitecto exitoso pero un tanto frío y distante que poco a poco va abriendo su corazón gracias al amor de Öykü. Vemos cómo ambos personajes crecen y maduran a lo largo de la serie, cómo se complementan y se ayudan mutuamente a ser mejores personas. Y eso, sin duda, es algo que inspira. Öykü le enseña a Serkan a conectar con sus emociones, a permitirse ser vulnerable y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Serkan, a su vez, le brinda a Öykü la estabilidad y el apoyo que necesita para perseguir sus sueños con valentía. Esta dinámica de crecimiento mutuo es fundamental para el éxito de la serie y para la conexión que establece con el público. Nos muestra que el amor no solo se trata de pasión y romance, sino también de crecimiento personal y apoyo incondicional. Ahora bien, pasemos al terreno del shippeo, esa obsesión que tenemos muchos de nosotros por ver a nuestras parejas favoritas de la ficción juntas en la vida real. Y con Serkan y Özge, esa obsesión alcanzó niveles estratosféricos.
Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios de fans que soñaban con verlos juntos. Y es que, como ya dijimos, la química entre ellos era innegable. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de análisis detallados de cada mirada, cada toque, cada interacción entre Serkan y Özge. Se crearon miles de vídeos de fans, utilizando fragmentos de la serie y música romántica, para imaginar cómo sería su vida juntos fuera de la pantalla. La presión era palpable. Los fans sentían que su felicidad dependía de que Serkan y Özge confirmaran su relación. Y afortunadamente para todos nosotros, el shipeo se hizo realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, Serkan y Özge confirmaron su relación. La noticia fue recibida con una alegría inmensa por parte de sus fans. Era como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad. La pareja de la pantalla se había convertido en pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, gifs animados y emojis de corazones. La confirmación de su relación fue como una recompensa para todos aquellos que habían creído en su amor desde el principio. Fue un momento de alegría colectiva que demostró el poder que tienen las historias de amor para unir a las personas. Y desde entonces hemos seguido de cerca su historia de amor. Los hemos visto viajar juntos, compartir momentos especiales, apoyarse mutuamente en sus carreras. Y cada foto, cada vídeo, cada declaración de amor, nos confirma que lo que vemos en la pantalla es real. Que su amor es verdadero. Hemos visto fotos de sus viajes a lugares exóticos, donde se les ve relajados y felices, disfrutando de la compañía del otro. Hemos leído entrevistas en las que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que son un equipo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Hemos visto vídeos de sus cumpleaños y aniversarios, donde se dedican palabras de amor y admiración, confirmando que su relación es sólida y duradera. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial? ¿Por qué nos inspira tanto? Yo creo que en gran parte se debe a que ellos han sabido mantener la autenticidad y la naturalidad que los caracterizó desde el principio. No se han dejado llevar por la fama ni por las presiones del mundo del espectáculo. Han seguido siendo ellos mismos, una pareja sencilla y enamorada que disfruta de los pequeños placeres de la vida. A pesar de su fama y del escrutinio público, Serkan y Özge han logrado mantener su privacidad y han evitado caer en los excesos y las superficialidades del mundo del espectáculo. Se les ve disfrutando de actividades cotidianas, como pasear por el parque, ir al cine o cenar en un restaurante local. Esta sencillez y autenticidad es lo que los hace tan cercanos y admirables. Además, han demostrado ser un gran equipo. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se celebran sus éxitos y se consuelan en los momentos difíciles. Han construido una relación sólida y basada en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Su relación no está exenta de desafíos como cualquier otra. Sin embargo, han demostrado una gran capacidad para superar los obstáculos y para mantener su amor vivo a pesar de las dificultades. Esto demuestra que su relación está basada en fundamentos sólidos y en un compromiso mutuo. Y es que al final, eso es lo que todos buscamos en una relación. Un compañero de vida que nos ame incondicionalmente, que nos apoye en nuestros sueños y que nos haga sentir felices. Y Serkan y Özge con su historia de amor, nos demuestran que eso es posible. Que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Nos recuerdan que el amor no es un cuento de hadas perfecto, sino una aventura llena de altibajos que vale la pena vivir al lado de la persona correcta. Nos inspiran a creer en el poder del amor para transformar nuestras vidas y para hacernos mejores personas. En resumen, Serkan y Özge son mucho más que una simple pareja de actores. Son un símbolo de amor, de esperanza y de inspiración. Su historia nos demuestra que los sueños se pueden hacer realidad, que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla y nos han demostrado que su amor es aún más hermoso fuera de ella. Son, sin duda, una pareja de novela que enamora a todos. Y su historia continúa escribiéndose con cada nuevo proyecto, cada nuevo viaje y cada nueva muestra de amor. Pero para profundizar aún más en el fenómeno Serkan y Özge, podríamos analizar el impacto cultural que han tenido. Cherry Season no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, llegando a países de Latinoamérica, Europa y Asia. Esto demuestra el poder que tienen las historias de amor para trascender fronteras y para conectar con personas de diferentes culturas y orígenes.
La serie aborda temas universales como el amor, la amistad, la familia y la búsqueda de la felicidad, que resuenan con el público de todo el mundo. Además, la serie ha impulsado el turismo en Turquía, ya que muchos fans viajan al país para visitar los lugares emblemáticos donde se filmó Cherry Season. Esto demuestra el impacto económico que pueden tener las producciones audiovisuales en la industria del turismo. Los fans buscan revivir los momentos mágicos de la serie y conocer los escenarios donde se desarrolló la historia de amor de Serkan y Özge. Otro aspecto interesante a analizar es la influencia que han tenido Serkan y Özge en la moda y el estilo de vida. Sus looks son imitados por miles de fans en todo el mundo, que buscan adoptar su estilo fresco y juvenil. Han colaborado con marcas de moda y han participado en campañas publicitarias, consolidando su imagen como iconos de estilo. Su influencia se extiende más allá de la pantalla y se refleja en las tendencias de moda y belleza. Y para aquellos que se preguntan sobre el futuro de esta pareja, las señales son muy positivas. Han hablado abiertamente sobre su deseo de formar una familia y de construir un futuro juntos. Esto demuestra que su relación es sólida y que están comprometidos a largo plazo. Sus fans esperan con ansias el anuncio de su boda y el inicio de su vida familiar. Así que sí, la historia de Serkan y Özge es una historia que nos enamora. Es una historia de amor que nació en la pantalla y que se ha convertido en una realidad. Es una historia que nos inspira a creer en el poder del amor y a luchar por nuestros sueños. Es una historia que continuaremos siguiendo con atención, esperando nuevos capítulos de este hermoso romance. Y bien, mis queridos enamoradizos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la historia de amor de Serkan y Özge. Hemos visto cómo su química en la pantalla, la historia de Cherry Season, y su amor en la vida real han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de esta pareja. ¿También los aman tanto como yo? ¿Cuál es su momento favorito de Serkan y Özge? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo futuro. Tenemos muchas más historias de amor por descubrir juntos. La campanita, recuerden, para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Besitos.